Eduardo, hoy damos la bienvenida al Centro Tecnológico de Telerehabilitación y Neurociencias en el Movimiento Humano, una entrevista a un personaje bastante especial, que tiene un gran currículum, es una buena persona y ha accedido a conversar con nosotros de manera voluntaria. Y queremos saber un poco más de ti, Eduardo, la gente que no te conoce, presentarte, a qué te dedicas, dónde estás ubicado actualmente, porque la pista es que no eres de Chile actualmente, no estás en Chile. No. Hola César, mira, mi nombre es Eduardo, yo soy originalmente de Chile, de Rengo. Estudié en la Universidad Católica del Maule, en Talca, y luego seguí estudiando eh, fisioterapia en Australia, y después estudié y hice mi doctorado en Ámsterdam y en Bélgica. Y ahora me encuentro nuevamente en Australia, estoy trabajando desde hace muy poquito en la Universidad de la Trobe, pero también tengo una afiliación con la Universidad de Melbourne, en el Departamento de Medicina. Y trabajo como investigador para el Centro de Investigación en Rehabilitación y ahora también para el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte, donde estoy en un proyecto relativamente nuevo que tiene que ver con prevenir lesiones en soldados ahora. Interesante lo que tú mencionas y para la gente que está informándose un poco o va a ver este video al tiro, no se asuste porque estos ¿Mm? temas lo iremos conversando en la medida que avance la entrevista, ¿ya? Pero primero que nada, Eduardo, eh, todos sabemos la situación que se está viviendo a nivel mundial, el tema de la pandemia que ha afectado a uno que otro país más. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia por esos lados en base al COVID-19 Mira, y este proceso? sí, creo que los primeros casos empezaron aquí en Australia en febrero, marzo, no estoy muy seguro. Las autoridades rápidamente tomaron las medidas, creo yo, que fueron pertinentes. Hubo un poco de disputa entre lo que es el gobierno federal de Australia y el gobierno estatal, el Estado. Pero finalmente creo que se pusieron bastante de acuerdo y todos los estados comenzaron a seguir una misma línea que tenía que ver con informar a las personas rápidamente, prohibir la aglomeración de gente en diferentes lugares y suspender muchas cosas como las clases. Rápidamente se pasó de clases presenciales a clases online, no solamente para las universidades, sino que para los colegios también. Eh, bueno, desde ese momento que las cosas han empezado a salir bien. Afortunadamente el sistema de salud público aquí en Australia es bastante bueno, lo que significa que cuando existieron problemas rápidamente se pudieron solucionar. Eh, y de ahí en adelante, bueno, la situación ha ido mejorando. Obviamente, claramente hubo un pic, como probablemente vaya a ocurrir en Chile, Claro. pero, pero ahora ya la situación es bastante más buena porque se levantaron muchas de las restricciones. Ahora, por ejemplo, podemos tener gente en nuestras casas visitándonos. Nos podemos quedar en otros lugares durante la noche, pernoctar en otro lugar, que era algo que estaba prohibido. Y se puede juntar gente en lugares abiertos, hasta 10 personas. Creo que desde el próximo fin de semana ya van a ser más personas que se puedan juntar. En Australia actualmente es mucho menor la cantidad de cifras comparado con lo que va en Chile, tanto en personas contagiadas como el nivel de mortalidad. Si bien se habla mucho del rol de la autoridad, del sistema de salud, del gobierno, eh, poco o de alguna forma manera un poco esquiva se habla del rol de la sociedad, de nuestro rol, de quedarnos en casa, tomar la medida de protección. Tú que has estado tanto en Chile como donde estás viviendo actualmente en Australia, ¿cómo ves este comportamiento de la sociedad? Que allá la sociedad ha actuado también a la par con las medidas que ha anunciado el gobierno, el sistema de salud. Sí, claramente, la gente en ese sentido es mucho más responsable
No sé si mucho más responsable, yo creo que quizás en Chile, tal vez estoy equivocado, pero se ha hecho énfasis en actitudes negativas, pero yo creo que en Chile la gran mayoría de la gente sí tiene una actitud responsable. Lo veo al menos desde la gente que yo Quizás conozco. más pasiva Obviamente, podría ser. aquí en Australia también han habido casos, obviamente, de gente que ha sido fue bastante responsable en su momento. Eh, como está estudiado, generalmente son la gente que son de más alto y más bajo ingresos son los que tienden a ser un poco menos responsables. Eh, Afortunadamente no llegó a mayores, y yo creo que en Chile quizás hay varias otras condicionantes que tienen que ver con el contexto que no permiten de que la gente pueda cumplir, por ejemplo, cuarentenas efectivas. Pero son cosas contextuales y nosotros sabemos que Chile tiene ingresos per cápita que son menores, que hay una mala redistribución de la riqueza, por lo tanto hay mucha gente que tiene que vivir el día Claro, y es imposible, no se puede hacer de otra manera. Eh, entonces, claro, yo te puedo contar lo que pasa acá, pero me imagino que lo que yo por lo menos aprecio de la gente que conversa conmigo de Chile o lo que veo en las noticias de Chile, quizás es solamente una parte de lo que está ocurriendo. Solamente te puedo comentar sobre eso, pero sé que son condiciones y contextos completamente diferentes. claro. En base a eso, esta situación actual ha afectado a cada una de las personas independiente de su condición económica, de su estatus social, eh, qué sé yo, de distintas maneras, pero hay una que ha sido en común. Mucha gente en el trabajo ha tenido que transportar su trabajo físico a su hogar y ha tenido que adaptarlo. Eh, ¿A ti te ha tocado vivenciar esto? ¿Cómo has llevado el teletrabajo desde tu casa? Tanto Bueno, física y emocionalmente también, porque también estar encerrado, trabajar ahí quizás muchas horas, la postura, ¿cómo te ha afectado? ¿Cómo has vivido tú esto? sí, mira, lo del teletrabajo, al menos en lo que yo hago, no fue algo tan complicado, porque eh, dentro de mi semana, a veces tenía 1 o 2 días en los que yo trabajaba desde la casa, porque no necesitaba estar físicamente en un lugar, o porque las reuniones también estaban, como hacemos mucha colaboración entre diferentes instituciones aquí dentro de Melbourne, pero todas están separadas físicamente, muchas reuniones son vía Skype, Zoom o otra plataforma. Entonces, no me era algo tan extraño. Lo que sí es diferente ahora es que, bueno, yo y mi esposa, los dos somos investigadores, y los dos trabajamos desde la casa ahora. O sea, Claro. básicamente mi señora ahora es mi colega, de hecho está un poco más allá, en el otro escritorio, y tuvimos que adaptarnos. También tenemos eh, escritorios en el que podemos estar parados, de vez en cuando salimos de la casa a caminar, ir a un café cerca de aquí. Claro. Afortunadamente hay café en todos lados acá, así que podemos hacer eso, en el fondo para distraerte, porque claramente el encierro te provoca, bueno, te desmotiva. Condiciona un eh, poco la salud mental. Exactamente, o sea, hay un efecto que uno no puede desconocer. Al principio, incluso, era mucho más, eh, diría yo, que uno lo sentía mucho más fuerte. Uno sentía de que estaba restringido, amarrado y confinado a la casa. Después, con el tiempo, uno ya básicamente empieza a asumir de que, ok, esto va a ser así por un tiempo, y ahora afortunadamente como te he mencionado, se han levantado algunas de las restricciones y eso ha permitido que la gente tenga un poco más de normalidad. Eh, Eduardo, tú comentaste que eres de profesión kinesiólogo. Eh, Ujú. Tú desde allá, ¿cómo has visto o visto los avances con los años o ves actualmente el desarrollo de la investigación, tanto en la kinesiología de Australia, internacional se podría llamar, con lo que ves en los avances a nivel nacional acá en Chile?
Mira, yo no puedo comentar mucho de lo que ocurre ahora en Chile. Yo tengo relación, bueno, con ustedes de la Universidad de Talca y con colegas de otras universidades, pero tangencialmente, no es algo que yo te pudiese comentar eh, con tanta verdad. Afortunadamente, cuando he estado en congreso, he podido encontrarme con colegas, eh, no todos kinesiólogos, pero principalmente porque mi área es un área que es transversal, que es biomecánica, donde no solo trabajan kinesiólogos, sino que es una mezcla de muchos profesionales de Claro. diferentes áreas. Eh, pero sí, yo sé de que hay mucha gente trabajando allá, de que hay gente que está tratando de hacer la investigación. Eh, hay gente formada, cada vez va a haber gente mejor formada incluso. Eh, y si yo no podría hacer una comparación con lo que ocurre acá, porque acá fisioterapia es una profesión más antigua que en Chile, eh, y con diferentes grados de autonomía. Por lo tanto, existe mayores posibilidades de hacer investigación en las diferentes áreas de la kinesiología o fisioterapia que se llama acá. Y afortunadamente creo que el nivel es bastante alto en términos profesionales y de investigación. Em, Muchas veces se ha cuestionado el rol del kinesiólogo, acá a nivel nacional por lo menos, muy debatido, el sistema de salud, eh, quizás que seamos un poco dispersos, que estemos movilizando acá el área respiratorio, el área musculoesquelético, áreas tradicionales como neuro. Eh, ¿Qué crees tú que les podría estar faltando a la kinesiología a nivel nacional para dar ese aventón a la investigación? Porque no mucha gente se dedica a la investigación, el kinesiólogo no se dedica mucho a la kinesiología acá a nivel nacional. Quizás faltaría más potenciar desde la universidad esta, esta rama, potenciar esto en algún minuto, o muchas veces parte por iniciativa propia dedicarse por esa rama, más que por lo que la formación universitaria. Bueno, tu pregunta tiene muchísimas aristas. Mira, lo que te puedo contar es que, al menos lo que yo vivencié cuando yo trabajé en Chile, y a diferencia de lo que ocurre acá, es que las universidades están mucho más asociadas a la investigación, pero al mismo tiempo están asociadas a la realidad del contexto de salud. Lo que significa de que muchas de las investigaciones son aplicables y son aplicadas. Eh, por lo tanto, no es que la investigación sea algo que vaya en un camino completamente paralelo a lo que es la salud. Yo no sé cómo está ocurriendo en Chile hoy en día, pero al menos yo veo de que hay esfuerzos bastante grandes para poder hacer esto, de que la investigación no termine en algo abstracto que solamente pocos pueden entender, sino que tenga un impacto real. Y lo otro es que la investigación es en el fondo lo que sustenta nuestras intervenciones como fisioterapeutas, como kinesiólogos. Eh, yo creo que no, al menos en Chile no se puede estar solamente utilizando información que viene desde afuera para poder, Exacto. investigaciones que vienen desde afuera para poder generar tus propias intervenciones. Yo creo que se debe generar conocimiento en Chile porque los contextos, nuevamente, algo que ya habíamos hablado, los contextos son diferentes. Exacto. Hay muchas oportunidades en Chile, creo yo, y muchas oportunidades que podrían generar conocimiento que es aplicable inmediatamente en las diferentes áreas de rehabilitación de la kinesiología. Yo recuerdo, creo que ahora es mucho mejor, pero la integración del equipo de salud también es bastante importante y eso también permite de que no solo la fisioterapia y la kinesiología puedan generar más conocimientos, sino que la integración de diferentes disciplinas, disciplinas aplicadas,
permite generar conocimiento que todo el mundo entiende, y por lo tanto se destaca la relevancia de cada uno de los elementos que conforman un equipo de salud. Y eso es algo que hay que potenciar. Veo, afortunadamente, cuando he mirado algunas noticias de Chile, veo que eso está ocurriendo y eso me pone contento porque es algo que yo no lo vivencié tanto cuando yo estuve en Chile. Así que felicitaciones a los colegas que están trabajando en investigación aplicada en los hospitales, sobre todo, y en estos Por, momentos, que es bastante más pertinente. por eso te mencioné esa pregunta, porque a mí como docente en la universidad me tocó vivenciar que muchos chicos en la carrera de kinesiología se preguntaban, ¿qué quieres dedicarte tú cuando egreses? Y muchos decían, quiero irme al área respiratoria, quiero irme al área musculoesquelética, al área neurológica, pero poco o prácticamente nadie conoce que es claro que se puede como kinesiólogo desenvolver y trabajar en el área de la investigación. Eh, por eso, ¿quién mejor que tú como ejemplo que puedas decir estas palabras y que muchos de los chicos probablemente que estudian kinesiología van a ver este video, van a ver esta entrevista, van a ver que también es un campo, un área, la investigación que se puede desarrollar y llevar a cabo tanto a nivel nacional e internacional. En base a la Sí, investigación, voy a hacer un comentario a lo que dijiste. Eh, Claramente, cuando muchas veces la gente piensa de que para hacer investigación hay que básicamente divorciarse de la parte clínica. Yo creo que no es tan así. Yo creo que existen formas. Hay gente que trabaja como híbrido y como conectores de estos dos mundos. Y yo creo que esa gente es la gente que se necesita hoy en día. Gente que pueda aterrizar los conocimientos, como te decía anteriormente, y que tenga la capacidad de entender ambos mundos, de entender la parte de investigación, de generación de conocimiento, pero al mismo tiempo entender cuáles son las necesidades de las personas en términos de salud y cómo éstas se pueden ejecutar finalmente en un ambiente clínico, en un contexto clínico. claro, es bastante importante eso porque muchos de los tratamientos, terapias que se ven actualmente son convencionales que tienen muchos años. Pero también está el otro lado que tú mencionas de la investigación, es que día a día el mundo va avanzando y se deben generar nuevos conocimientos. Y Chile también se puede realizar esto, no siempre mirar tanto para el lado, hacer la terapia que hizo el del lado. Quizás nosotros acá también investigar y potenciar esos conocimientos, una base de alguna área, y quizás estrecharse la mano, como tú dices, no ver estas cosas de forma separada, sino ver como junto y relacionar, integrar un poco estas cosas en la investigación de esta área. Eh, yo, hablando de investigación, investigué sobre tus publicaciones, leí harto, felicidad a todo esto. Eh, pero para la gente que está incorporándose, ¿qué nos podrías hablar tú sobre tus investigaciones? ¿Qué has investigado? He visto que has tocado temas que cada día se descubren cosas interesantes sobre todas las cosas que tú has escrito sobre los adultos mayores. ¿Tú nos podrías hablar un poco de eso, sobre la Ujú. investigación en el adulto mayor y puntualmente sobre un documento que he leído sobre balance y postura, quizá un poquito de marcha también? Eh, Mira, mi trabajo ha sido en diferentes poblaciones. Como tú mencionaste, trabajé con adultos mayores en el área de investigación de cómo se modifica la marcha en ellos eh, en comparación a cuando se es joven. En el fondo, para entender cuáles son los mecanismos que deterioran la marcha y cómo se podría prevenir esto o cómo se podría revertir. Lo mismo con el balance, tratando de desarrollar nuevas formas de evaluar el balance de forma más dinámica. Pero también he trabajado con pacientes neurológicos, pacientes con stroke, con accidentes vasculares, Claro, claro. eh, pacientes también con esclerosis múltiple, que es un proyecto a largo plazo que estamos ejecutando en el hospital. Nuevamente es un proyecto que tiene que ver con la utilización de sensores inerciales para poder tener eh, una mejor apreciación de cuál es el estado o cuál es el efecto de la enfermedad en el sistema locomotor. Eh, entonces nosotros esto es básicamente aplicando
estamos utilizando sensores inerciales en el contexto clínico. De hecho, nosotros tenemos un corredor que se implementó en el hospital, al lado de la clínica donde llegan los pacientes a ver a los neurólogos, los pacientes con esclerosis múltiple, Ujú. y antes de que vayan a su cita con el médico, pasan con nosotros. Nosotros implementamos a las personas, ponemos sensores inerciales en los brazos, son unos pequeños sensores inerciales que se ponen con velcro, y les pedimos que caminen. Y luego esa información nosotros podemos obtener datos bastante más relevantes que los que actualmente se obtienen en el examen clínico. Los exámenes clínicos generalmente, los neurólogos son bastante acotados por un asunto de tiempo y de carga de pacientes. Por lo tanto, nosotros vemos en esto de que nosotros podemos contribuir con información mucho Claro, más detallada, que puede ser eh, pasada al equipo de salud, no solamente al neurólogo, pero también al fisioterapeuta tratante, que les permite tomar mejores decisiones. Eh, También estoy trabajando con, ahora, bueno, este es un trabajo relativamente nuevo que estoy comenzando, que me uní un trabajo a un equipo de trabajo en el que se está investigando nuevamente el uso de estos sensores inerciales, pero con una idea más prospectiva, tratar de ver si información que nosotros podemos obtener con estos sensores nos permiten determinar si en este caso son reclutas militares, van a tener lesiones musculoesqueléticas. Eduardo, acá en Chile, en el centro nosotros hemos digitalizado un poco para informar a la comunidad de adulto mayor sobre cuidados de prevención, cambios en fisiológicos, físicos, a través de los años. Tú, para los adultos mayores que van a ver este video, ¿qué les podrías hablar tú en base a los cambios que ellos sufren con los años que van pasando, quizás del balance, la postura, la marcha? Sí, gracias por la pregunta. Mira, no hace mucho tiempo atrás, creo que la última vez que fui a Chile, tuve la oportunidad de conversar con los abuelos de mi señora. Ellos tienen 99 y 93 años respectivamente. Afortunadamente, los dos tienen capacidad de movilizarse dentro de la casa. Y ellos mismos me preguntaban qué es lo que ellos podrían hacer. Y mira, si bien la parte física es importante, y para eso yo creo que hay algunas guías que permiten de que ellos se puedan mantener más activos, sin necesidad de tener que salir de la casa, o incluso saliendo de la casa con actividades bastante simples. Eh, También no hay que olvidar de que ellos tienen, bueno, todos tenemos aspectos emocionales y cognitivos que no podemos ignorar. Claro, Eh, por lo tanto, y todos están relacionados entre ellos. Es imposible tener una capacidad física buena si no se tiene, si no se está cognitivamente también en óptimas condiciones. Y viceversa, hay una conexión muy fuerte entre lo que es lo cognitivo y lo físico. Por lo tanto, los adultos mayores debiesen mantenerse activos no solamente en términos de moverse, sino que en términos cognitivos, de conversar, de recordar, hay un montón de juegos de memoria, hay un montón de juegos, la memoria es un solo aspecto, pero hay bastante juegos que permiten resolver problemas mentales, que permiten también mantenerse activo cognitivamente, y se ha visto de que puede tener un impacto, un impacto en lo físico. Yo por invitaría a que todos... ejemplo, por ejemplo, para las personas que están familiarizándose con estos términos, ¿qué impacto puede tener esto en lo físico? Bueno, por ejemplo, en términos concretos, cuando tú caminas, ¿no es cierto? Y cuando yo impongo o le presento una tarea cognitiva a una persona adulta mayor, generalmente esta competencia que se genera por recursos en el cerebro, que básicamente son dos tareas, ¿no es cierto? Y una trata de sobreponerse a la otra para ejecutarse mejor.
en los adultos mayores está un poco mermado. Ellos tienden a tener estos conflictos. Entonces, o caminan más lento o ejecutan la tarea cognitiva más lento. Cuando tú entrenas cognitivamente y entrenas cognitivamente, uno tiene efectos sobre el otro, y cuando se trabajan en conjunto, también se pueden generar efectos positivos, que permiten a las personas básicamente hacer varias tareas al mismo tiempo. Comer y mascar chicle, como dicen ahí. No, caminar y mascar chicle. Marcar chicle. Claro. Entonces, es un aspecto bastante interesante el que tú mencionas, porque en este grupo que estamos difundiendo de WhatsApp, que hay una numerosa cantidad de adultos mayores, estamos subiendo material continuamente, estas cápsulas de videos que estamos creando de diferentes áreas para que ellas las puedan realizar en casa y les sirva de material informativo e educativo. Eh, ¿Algún consejo aparte que tú puedas comentarles a los adultos mayores que van a ver esta cápsula, este video? Oh, bueno, un consejo que quizás sea los consejos que yo le daría a los adultos mayores que yo Sobre todo en conozco. esta época que quizás están un poco más aislados en casa, que muchos no van a poder salir por lo que está pasando. Sí, mira, yo creo que un aspecto que yo trataría de controlar, quizás, es dosificar un poco la información de noticias, sobre todo ahora que son un tanto negativas. Dosificarlas quizás, no es necesario estar todo el día enterándose de las cosas malas que están ocurriendo por el momento. Eh, y disfrutar al aire libre y tratar de mantener las actividades sociales de alguna u otra manera. Se puede por teléfono, por videoconferencia, pero tratar de mantenerse activo socialmente. Eso es muy importante. Tener, porque el apoyo que se puede generar, no solo de la familia, pero entre los adultos mayores, es bastante importante para la salud mental. En términos físicos, eh, bueno, yo desconozco la situación en Chile, creo que son diferentes en diferentes comunas y en diferentes regiones, Claro, pero poder quizás hacer actividades físicas dentro de la casa, las labores de la casa ya son algo que te permite mantenerte activo. activo. Ya es algo que no solamente es una función motora, es una función cognitiva también. Quizás para mucha gente es un poco ajeno, pero la meditación funciona bastante bien como para mantenerse en un estado un poco más de tranquilidad, sobre todo en estas situaciones, ver las cosas un poco con mayor perspectiva. Y el Exacto. apoyo, yo le pediría a los familiares de los adultos mayores también que sean más proactivos con ellos, en comunicarse con ellos también. Exacto. Muchas veces se distancian y ojalá que esta instancia sirva no para distanciarse, quizás sí distanciarse físicamente, pero no distanciarse emocionalmente con los familiares o los cercanos, ¿verdad? Que sea de ver lo positivo, quizás sacar provecho de esta oportunidad. No todo es tan malo como tú mencionas. Se pueden abrir nuevas oportunidades para el bien de cada uno y para el bien como sociedad también, crecer. Eduardo, vamos llegando al fin de esta entrevista y yo quería preguntarte si es que tú nos puedes adelantar un poco en qué estás tú actualmente, proyectos, investigaciones futuras, algún tema que te gustaría indagar, algo en mente. Bueno, lo que te contaba que ya me tiene bastante ocupado, que es la utilización de tecnología inercial, de sensores inerciales, que son estos pequeños eh, aparatos que son inalámbricos, que permiten obtener información que es bastante más detallada del movimiento humano en diferentes contextos, ni siquiera es solamente aplicado en la clínica, pero también en la vida diaria. Eh, Hay muchos aparatos que permiten obtener información sobre los niveles de actividad física, que es algo bastante importante transversalmente en todas las poblaciones, en Claro, aumentar la cantidad física. Eh, y son relativamente de bajo costo, lo que quizás
demandan estos aparatos es conocimiento técnico como para poder interpretar la información que se obtiene, pero creo que de a poco, bueno, ya estamos en una comunidad científica que ya cada vez comparte más, ¿no es cierto? Eh, Probablemente existan algoritmos que estén disponibles para su uso por cualquier persona en cualquier parte del planeta, y con un simple aparato tú lo único que necesitas es la información eh, original, y que se puede poner en estos algoritmos y que te permiten obtener información más detallada sobre, por ejemplo, lo que estamos investigando nosotros, que es prevenir lesiones en personas antes de que ocurran. Lo mismo, tengo colegas que trabajan en otras partes que utilizan estos sensores inerciales para prevenir caídas o para detectar cuando los niveles de actividad física están bajando. Y por lo tanto enviar una especie de alerta o llamado para que se tomen medidas antes de que ocurra algún accidente, o de que la disminución de la actividad física pueda tener un impacto en la salud de las personas. Eh, Tú tocaste ahí un tema que es verdad, hoy en día los conocimientos están más abiertos, se podrían decir, y se comparten más, porque antiguamente la gente era muy egoísta, se podría llamar, con los conocimientos, de que descubría algo, era como el descubrimiento de él, no, muchas veces se compartía, y hoy en día eso ha cambiado. Veía el otro día un documental que un investigador mencionaba que hoy en día muchas veces no es necesario ser un genio y crear algo nuevo. La investigación hoy en día mencionaba que se posiciona sobre los hombros del otro investigador, se contribuye y se avanza, se potencian nuevas ideas, se relacionan nuevos conceptos y se crean algo nuevo, pero en base a la información que ya estaba previamente años y años y años atrás. Y así es como se va contribuyendo a la investigación de forma colaborativa y no egoísta. Eh, Eduardo, hemos llegado al fin de esta entrevista. Quisiera darte las gracias por tu tiempo, por tu buena voluntad, por toda la información y el conocimiento que nos traspasaste a mí y a todas las personas que van a ver esta entrevista. Y más que nada, un afectuoso saludo a la distancia, a ti y a tu familia, que salgamos luego de todo este proceso que estaba viviendo el mundo, que nos sirva para aprendizaje, para avanzar. Y lo más probable es que estemos en constante comunicación y sea mutua esto, en verdad. Cualquier cosa que tú necesites de parte nuestra, nos avisan nomás. Muchas gracias, César, por la entrevista y por permitirme hablar un poco de lo que sé y de lo que estoy viviendo por estos lados. Hasta luego, Eduardo. Muchas gracias Chao. por la entrevista.